causa de esta enfermedad son más de 1500 mutaciones que se producen en este gen, que a su vez se clasifican en 6, que más adelante les voy a explicar. Hay un patrón de herencia en la fibrosis quística, ya que, como les digo, es una enfermedad que se transmite por herencia. Y, por ejemplo, en el diagrama de su lado derecho, donde tenemos el padre portador y una madre portadora, bueno, se dice que hay una posibilidad, el 25% de probabilidad de que haya un paciente portador, y además de que en cada embarazo la probabilidad de que el producto o el niño tenga fibrosis quística es del 25%, o 1 de cada 4 veces. Y pues obviamente entre más embarazos tenga, va aumentando la probabilidad de que ya no sea solo un portador, sino que manifieste ya los síntomas de la enfermedad como tal. Bueno, en el caso de la epidemiología no hay como factores cifras realmente específicas de esta, pero podemos decir que varía entre 1 y entre 3,000 a 1 entre 8,000 nacidos vivos. Y también no hay estudios que nos expliquen el por qué, pero se dice que es más frecuente en la raza blanca. Específicamente esta enfermedad hay mucha en Europa. Y bueno, 1 de cada 25 personas va a ser portadora de esta enfermedad. Y en los últimos años se ha aumentado la expectativa de vida a 37 años. Esto debido a la atención que se les está dando a los pacientes en las unidades de fibrosis quística y en los nuevos tratamientos. Bueno, entonces, para poder entrar un poco a la enfermedad, vamos a hablar de la proteína CFTR, que, como les digo, es la proteína reguladora de la conductancia transmembrana. Entonces, esta proteína se aisló en el año de 1989 y actualmente se conocen más de 1500 mutaciones que se asocian a esta enfermedad, como les mencioné hace rato. Bueno, es una glucoproteína transportadora de la membrana dependiente de adenosín monofosfato cíclico, que se encarga de una de las vías de transporte de iones de cloro en las células epiteliales, pero también puede controlar la función de otras proteínas de membrana, como por ejemplo canales auxiliares de cloro y los canales de sodio. Bueno, este gen, ¿dónde lo vamos a encontrar? Como les digo, se halló en el año de 1989 en el cromosoma 7 en su brazo largo. Y bueno, se va a localizar en la membrana apical de muchos tipos de células epiteliales. Células como células epiteliales de las vías aéreas, glándulas submucosas del tracto gastrointestinal, hígado, vesícula biliar y páncreas. Entonces, como les mencioné, su función es transportar los iones de cloro en las células epiteliales. Por lo tanto, la alteración de este gen nos va a impedir que se pueda llevar a cabo la acción de transporte, lo que va a va a dar imposibilidad de transportar el cloruro. Entonces, ahorita les explico más las clases, porque hay diferentes clases. Bueno, como les iba mencionando, las más de 1500 mutaciones se subdividen en 6. En la clase 1 tenemos un defecto de la síntesis, como es el ejemplo de la mutación G542X. En la clase 2 tenemos un defecto de procesamiento y tráfico intracelular, como en la mutación S549R. Y en la clase 3, un defecto de activación y regulación. En la clase 4, un defecto de la conductancia. Y en la clase 5, una reducción de la cantidad. Así como en la clase 6 tenemos una renovación acelerada. Y bueno, en el lado que dice ejemplo, pues ahí pueden encontrar algunos ejemplos de las mutaciones en las que se llega a causar ese defecto. Y bueno, de este lado tenemos una célula epitelial y les voy a explicar más o menos cómo funcionan los defectos, sí, cómo es que se lleva o cómo afecta más la actividad de la glucoproteína CFTR. Bueno, en la clase 1, como les mencioné, hay un defecto de la síntesis. Entonces, ¿para dónde nos dirigimos para explicar la clase 1? Nos encontramos aquí
en el núcleo, por así decirlo, donde está el retículo endoplasmático, encontramos el defecto de síntesis. ¿Qué quiere decir? Que sí la producimos, pero no es como la mejor calidad para que ésta lleve sus funciones a cabo. En la clase 2, que es aquí, donde tenemos un defecto de procesamiento y tráfico intracelular, bueno, se da en esta parte en el aparato de Golgi. Como sabemos, el aparato de Golgi, pues ¿cuál es su función? Su función va a ser manejar las proteínas que van a ser sintetizadas por el retículo endoplasmático que se encuentra aquí y las va a transformar y exportar para llevarlas al resto del organismo. Pero ¿qué pasa si hay una falla aquí, como en la clase 2? Entonces va a fallar el proceso de transformarlas, por eso dice defecto en el procesamiento y en el tráfico intracelular. Entonces no se va a llevar a cabo eso. En el caso de la clase 3, que ya nos dirigimos aquí, la proteína CFTR pues no va a tener una buena activación y tampoco regulación. En la clase 4, en efecto de la conductancia, pues aquí como vemos se va a imposibilitar el transporte que estamos viendo aquí de cloro. En la clase 5, que ya nos regresamos al principio, es una reducción de la cantidad. ¿Qué quiere decir esto? Que sí se produce la proteína, pero no se produce a suficiente cantidad como para llevar sus funciones de manera adecuada. Y en la clase número 6, pues tenemos una renovación acelerada. Bueno, ya hablando un poquito de la patología, como les digo, es una mutación en el gen CFTR. Ya sabemos dónde está ubicado, en el cromosoma 7, en su brazo largo. Bueno, la mutación más frecuente es la AF508. ¿Y qué se hace en esta mutación AF508? Pues se va a perder el aminoácido fenilalanina en la posición 508 y es el causante del 70% de las mutaciones. Entonces, supongamos que el cromosoma 7 se altera por alguna de cualquier mutación que ya vimos anteriormente. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a haber un transporte anormal de agua y electrolitos. ¿Y eso qué nos va a llevar? A una regulación inadecuada del contenido hidroelectrolítico de los epitelios, que normalmente ocurre en epitelios en los que se expresa esta proteína. ¿Y en dónde se expresa esta proteína? En el pulmón, en el páncreas, en el intestino, en el tracto hepatobiliar, en glándulas sudoríparas. Bueno, entonces, ya que se lleve como este desbalance hidroelectrolítico, se va a producir una secreción espesa que va a alterar el transporte mucociliar y va a dificultar la eliminación de microorganismos bacterianos. A su vez, pues va a llevar al deterioro del aclaramiento mucociliar, que nos va a conducir a una obstrucción bronquial y a una respuesta inflamatoria normal con una susceptibilidad a desarrollar una infección endobronquial. Y bueno, el 95% de los fallecimientos en pacientes con fibrosis quística se debe a la afectación pulmonar y a sus complicaciones. Y, regresándonos un poco aquí en la parte donde les digo que se dificulta la eliminación de microorganismos. Bueno, esto lo podemos ver, por ejemplo, de manera que, por ejemplo, los primeros meses de vida para los pacientes con fibrosis quística, llegan a adquirir con mayor frecuencia microorganismos como Staphylococcus aureus y Haemophilus influenzae. A su vez, alrededor de los 10 años, esta colonización aumenta, es decir, que son más propensos a adquirir más microorganismos y ya son microorganismos pues más resistentes, Y también llegan a adquirir hongos como Candida albicans y Aspergillus, que ya están como en las complicaciones. Y bueno, aparte del cuadro clínico, pues tenemos que varía. El cuadro clínico va a variar, depende de la etapa en la que el paciente llegue a presentar pues los síntomas.
Hay síntomas en la etapa fetal, en la etapa de los niños, en los adolescentes y adultos. Entonces varía dependiendo de la etapa. Pero bueno, se manifiesta en su forma clásica con EPOC y con insuficiencia pancreática. Y la insuficiencia pancreática es algo muy interesante porque se lleva a cabo habitualmente en la mutación más común, que como les digo era la F508, que era la pérdida del aminoácido fenilalanina en la posición 508. Entonces, ¿qué pasa en esta insuficiencia pancreática? Lo que pasa es que se va a comenzar a afectar desde la vida fetal. Alrededor de las 28 y 32 semanas de gestación, el gen va a hacer que se detenga el desarrollo acinar. Entonces, se va a detener. Y para el año de edad, la destrucción acinar ya va a estar muy avanzada y va a tener sustitución por tejido fibroso y grasa. Luego van a empezar a desaparecer todos los conductos, los acinos, los lóbulos y los islotes pancreáticos. Y van a ser sustituidos por zonas atróficas. Y esto va a poder ayudar a contribuir a la formación de quistes y algunas calcificaciones. Entonces, toda esta pérdida de acinos y de conductos nos va a llevar a la mala digestión de grasas y proteínas, a la disminución de la absorción de vitaminas liposolubles. Como ya sabemos, la vitamina K es una vitamina liposoluble que es importante en la coagulación. Y bueno, también tenemos elevación del cloro en sudor e infertilidad. Esta infertilidad se da por azoospermia obstructiva, Y bueno, de manera menos frecuente, realmente muy menos frecuente, el 15% de los pacientes más o menos tienen una función del páncreas normal, por así decirlo, niveles normales de electrolitos en sudor y tienen una afectación pulmonar leve, no es tan grave. En donde dice otros, en su parte izquierda, dice pacientes recién nacidos. Bueno, en los pacientes recién nacidos podemos encontrar ilio meconial, que es el bloqueo del intestino delgado por el meconio, y síndrome de obstrucción intestinal distal y pancreatitis. Bueno, entonces, como les digo, varía mucho la etapa realmente en el que se presenten los síntomas, pero por ejemplo en el periodo neonatal podemos ver retraso en la evacuación del meconio, ictericia prolongada, anemia, hipoproteinemia. En los primeros meses de vida vamos a encontrar problemas respiratorios asociados a manifestaciones digestivas como diarrea crónica y retraso del desarrollo. Como hace rato les mencioné, en los primeros meses de vida es muy frecuente que lleguen a adquirir microorganismos como Staphylococcus aureus y Haemophilus influenzae. En el caso de lactantes, ya tenemos alteraciones respiratorias acompañadas de tos o broncoespasmo o bronconeumonías de repetición. Igual por lo que les digo, son como más susceptibles a adquirir este tipo de microorganismos y más conforme van creciendo, pues pueden adquirir otros pues que pueden ser hasta letales para ellos. Y bueno, en el caso de los niños es habitual encontrar pacientes ya con el diagnóstico de fibrosis quística que además cuenten con un diagnóstico de asma. Y bueno, en este lapso, cuando ya tiene alrededor de unos 5 años a 10, empiezan a aparecer o a ser más notorios los síntomas de insuficiencia pancreática. Y esto, ¿cómo lo vemos? Pues debido a la mala digestión vamos a encontrar presencia de heces voluminosas brillantes, adherentes y con un olor fétido. Además, estos pacientes dejan de ganar peso pese a que su apetito aumenta y también comienzan a tener un crecimiento lento y presentan una distensión abdominal de manera moderada. En la edad preescolar y escolar, pues ya encontramos, igual que hace un rato, bronconeumonías de repetición, cuadros de atelectasia, esto debido al tapón de moco que se llega a formar. Y en el ámbito digestivo vamos a encontrar crisis de dolor abdominal, prolapsos de recto en un 15% y estatorrea con desnutrición. En pacientes adolescentes y adultos van a aparecer ya como las complicaciones. Y se las ordené como en orden de frecuencia, de la más a la menos. Primero está el asma, enfermedad hepática relacionada con la fibrosis quística,
quística, hemoptisis masiva, aspergilosis broncopulmonar alérgica, porque como ya les dije, son más susceptibles como a adquirir este tipo de hongos y pues esta ya forma como parte de las complicaciones. Y también tenemos neumotórax con un 5%. Y bueno, en las fases avanzadas de esta enfermedad, pues ya podemos ver que están presentes las bronquiectasias o hipertensión pulmonar. Ok, buenas tardes compañeras, buenas tardes doctor. Sobre el diagnóstico, pues es muy importante saber los síntomas, pero el diagnóstico preferiblemente se tiene que hacer desde el nacimiento, mediante un tamiz. El tamiz identifica los niveles de tripsinógeno inmunoreactivo en sangre. Al salir positivo no significa que el paciente tenga fibrosis quística, se tiene que hacer otra técnica, otro estudio para poder diagnosticar al paciente en fibrosis quística. Como lo mencionó mi compañera, lo dijo, es el sudor, cloro en sudor. Esta prueba es la que es el estándar de oro mediante el método de Gibson-Cook y autoforesis, la cual nos va a decir tiene un 95% de sensibilidad y es una de las que actualmente se ocupa para poder diagnosticar de fibrosis quística. En México, la norma oficial, la NOP 034, señala como una acción prioritaria en cualquier unidad de salud la detención de la enfermedad de fibrosis quística desde una edad temprana, ya que desde pequeño, como podemos ver desde el feto, puede ya tener alteraciones de la salud el bebé, y entonces esto nos va a ir complicando el pronóstico y la calidad de vida de este paciente. Como lo mencionó también mi compañera, el pronóstico de vida en México más o menos es de 37 años. Entonces, relativamente antes eran de 8 años, en los años 70. Entonces, se ha avanzado, pero aún sigue siendo pues muy pocos años de vida de un paciente ya diagnosticado fibrosis quística, y también que va a tener pues malestares a lo largo de la vida. Entonces, ¿le puedes dar la siguiente, por favor? Ok, aquí viene un diagrama de flujo, el cual vamos a ver acerca de cómo se va a dar el diagnóstico. Primero, como les mencioné, se va a hacer un tamiz, que es ya prácticamente a los recién nacidos en instituciones de salud pública se lleva a cabo, y si sale negativo, pues ya no hay problema, es un bebé saludable. Si sale positivo, se tiene que repetir esto a las 2 semanas. Si el paciente es asintomático, si tiene síntomas, se puede hacer a las 48 horas de vida, si se puede tomar una muestra adecuada. Ahora, si sale positivo, se tiene que llevar a unidades de fibrosis quísticas, transferirlo, y ahí se va a hacer la técnica de sudor en cloro con el método de Gibson-Cook. Y aquí vamos a tener 3 probables diagnósticos de esta prueba. Uno es que salga positivo, que sea mayor de 60 micromol sobre litro, y entonces ya podemos diagnosticar el paciente con fibrosis quística. Y el otro, que salga de 40 a 59. Esto es un diagnóstico dudoso. Aquí ya se puede tomar en cuenta el asesoramiento genético, hacer una prueba genética para ver si podemos, si se encuentra una mutación de la fibrosis quística. Se preguntarán que por qué no se hace desde un principio. También podemos decir que este tipo de estudios pues es un poco costoso, y aparte se reconoce 1,500 mutaciones diferentes de este tipo de enfermedad que provoca pues la fibrosis quística, pero hay otras que se desconocen. Entonces
si el paciente saliera con una mutación que todavía no se reconoce, pudiéramos dar un falso negativo. Entonces, por eso primero se hace esta prueba que tiene una sensibilidad del 95%. Ahora, si el paciente sale a menor de 39, pues es poco probable que tenga, pero todavía queda pues la cuestión de que pues en el TAMI salió positivo. Entonces nada más se va a mandar a un seguimiento por el pediatra de la unidad de familiar para poder seguir vigilando al paciente que no tenga o desarrolle fibrosis quística después de los años, después de ciertos días o semanas. Ok, la siguiente. Ok, el tratamiento se divide en pilares. Primero, lo más importante es el diagnóstico precoz, o sea, lo más antes posible para poder minimizar los daños y poder darle un tratamiento adecuado. Luego, mantener las vías aéreas libres de secreción. Como mencionó mi compañera, estos tipos de pacientes tienen el moco y es muy denso. Entonces, si tenemos una vía aérea con mucosidad, pues le va a delimitar la posibilidad de respirar adecuadamente. Luego también mantener la vía aérea libre de infecciones. Estos pacientes, pues como se mencionó también en la etapa de la niñez o de escolares, van a presentar múltiples infecciones de diferentes bacterias o patógenos. Entonces hay que llevarles un control de cada uno y mantener un estado nutricional óptimo. Como se mencionó también en el cuadro clínico, estos pacientes empiezan a tener deficiencias de ciertas vitaminas, entonces hay que dar suplementos y también llevar un adecuado manejo. La siguiente, por favor. Ok. La kinesiterapia respiratoria es conocida como la fisioterapia. Esta ayuda mediante estimulación, la expulsión de moco de la vía aérea, dependiendo de la edad, y es la técnica que se va a manejar. Este es un tipo de estimulación, masajes, que ayuda al paciente a sacar el moco de la vía aérea. Ahora, también se manejan ciertos agentes farmacológicos, como la DNasa, Dornase alfa, que esta lo que es un endocleasa que rompe las cadenas del DNA liberados por los neutrófilos responsables de la alta viscosidad de la secreción. Se ha demostrado que al tener este tratamiento mejora el volumen expiratorio forzado en los primer segundo en un 6%. Estas pruebas pues se hacen con pacientes de 6 años porque ya se puede tener un diálogo con ellos y poder llevar a cabo esta técnica de espirometría. La dosis que se maneja aquí es 2.5 miligramos. Se va a nebulizar cada 24 horas diariamente. Es de permanencia y es previo al uso de broncodilatadores en aerosol como el salbutamol para prevenir broncoconstricciones. Ok, también aquí viene otra que en una bibliografía estaba viendo, solución salina hipertónica al 7%. Pues no tiene estudios sustentables de que sirva, pero en ciertos estudios se maneja como placebo y pues ayuda se demostró el beneficio que disminuye las frecuencias de las exacerbaciones. Entonces es un placebo que tiene ese beneficio. Todavía no se conoce el mecanismo exacto de cómo funcione, pero pues se ocupa 7 milímetros, mililitros al 7%, 2 veces al día, previo a un uso de un broncodilatador. La siguiente, por favor. Ok, como se mencionó, lo importante de mantener las vías aéreas libres de infección
y también el que el paciente va a estar susceptible a este tipo de infecciones. La principal infección es que se ha demostrado que se da es por Staphylococcus aureus, y de ahí se va manteniendo. Luego a cierta edad esto disminuye y aumenta lo que es las Pseudomonas aeruginosa. Esta bacteria es muy importante el tratamiento cuando se da por primera vez para poderla erradicar, ya que un uso crónico de esta enfermedad es de un mal pronóstico. Entonces, al paciente, cuando se da por primera vez el tipo de estas Pseudomonas aeruginosa, se tiene que dar un buen tratamiento. Y un tratamiento se tiene 3 medicamentos buenos con ciertos un tiempo prolongado de 28 días. El tratamiento es la colistina más ciprofloxacino. Es una solución para inhalar la colistina. Se va a inhalar 1 millón de unidades 2 veces al día por 28 días. Como les digo, es un tratamiento largo. Lo bueno de este tratamiento es como es inhalatorio, disminuye las reacciones adversas al medicamento. Y la ciprofloxacina, que es el medicamento de apoyo para este tipo de tratamiento, es oral 20 miligramos por kilo al día, 2 dosis por 14 días. Este es menos porque luego se va a sustentar nada más con la colistina. Otro medicamento es la tobramicina, igual es para inhalar 300 miligramos 2 veces al día por 28 días. Y la aztreonamicina, solución para inhalar 7 miligramos 7 veces al día por 28 días. Este es muy importante, como les mencioné, el tratar desde un inicio este tipo de infección por este patógeno, ya que si no se trata adecuadamente se puede volver una infección crónica. Y que este patógeno tiene la cualidad de liberar una toxina, un biofilm de aliginato, que cubre a las colonias de este patógeno y evita evita el tratamiento y la erradicación adecuada de este organismo. Entonces ya ni anticuerpos, neutrófilos y antibióticos van a poderles hacer algo. Y ya cuando se vuelve crónica, nada más es un tratamiento para mantener la unidad de colonias a un mismo, o sea, que ya no aumente la infección, que ya no aumente las bacterias en ese lugar. Entonces es muy importante el diagnosticar oportunamente. Se recomienda un monitoreo constante de pacientes con fibrosis quística. Si es severa, se recomienda que mensualmente se haga un cultivo por esputo para monitorear las vías aéreas, y cada 3 meses si es una forma leve de fibrosis quística. Entonces es muy importante el estar checando este tipo de patologías, de infecciones de estos pacientes, ya que eso va a evitar las exacerbaciones al paciente. La siguiente, por favor. Otro clic. Ok, las terapias de las exacerbaciones agudas depende mucho del patógeno que causa este tipo de infecciones, y también la cantidad de patógeno. Dependerá del germen involucrado y de la intensidad de la exacerbación. Y entonces aquí en esta tabla podemos ver los diferentes bacterias y los medicamentos que se recomienda para su tratamiento, y también las dosis terapéuticas que se pueden manejar en sus diferentes edades de estos pacientes. Puede ser pediátrica y en adultos. Es muy importante que demos el tratamiento a estos pacientes adecuadamente, dependiendo
la bacteria con la que esté involucrado y podemos erradicarla, y pues así podemos prevenir exacerbaciones importantes para el paciente. La siguiente. Ok, aquí como ya había mencionado, los antibióticos inhalados, aquí viene en una tabla, y es muy importante ocupar antibióticos en estos pacientes, ya que van a tener con frecuencias infecciones, y pues al ser inhalados pues disminuyen las reacciones adversas al medicamento, y pues ahora al día ya hay más medicamentos que se pueden dar de forma inhalada. La siguiente, por favor. Ok, otro importante es el estado nutricional del paciente. Como se mencionó, el paciente va a tener este tipo de afecciones, no nada más a nivel pulmonar, sino también a nivel gastro. Entonces, claro que en la unidad de cuidados de fibrosis quística no solamente es un especialista, son varios especialistas que van a estar monitoreando al paciente para ver su estado de salud. Una es lo importante, la evaluación del índice de masa corporal, ya que esto tiene que ver que en la función pulmonar de volumen expiratorio forzado de primer segundo esté adecuadamente. Se recomienda al paciente estar en un peso ideal, en un índice de masa corporal de, si es hombre, de 23, y si es de mujer, de 22, para que el paciente pueda tener, pues es un estado nutricional de que no esté desnutrido por la falta de absorción de vitaminas, puede ser hasta de nutrientes, y entonces también para que esté adecuado. Luego sigue la terapia de reemplazo de vitaminas liposolubles, como mencionó mi compañera, de la vitamina K, E, D, A, que estas van a ser mediante preparados en gotas o comprimidos, dependiendo la edad y de cómo está el paciente. Se va a ir administrando y dando dosis, pues casi de por vida, para mantener al paciente en un buen estado de nutrición. También viene lo que es la mantención de la salud ósea. Estos pacientes, cuando no se diagnostican a un tiempo adecuado, es que estos pacientes puedan sufrir de rupturas de hueso y ser sus huesos muy frágiles. Entonces es importante estar monitorizando la vitamina D en plasma, el calcio, el fósforo y hormonas tiroideas, para poder saber cómo está el paciente. Se recomienda que a partir de los 8 años se haga una densitometría ósea para saber cómo está, y si es normal, cada 2 años. Entonces, como se imaginarán, estos pacientes de por vida van a estar yendo al doctor en constante revisión. La otra es la diabetes mellitus relacionada con la fibrosis quística. Pues como se mencionó antes, también tiene afecciones a nivel de páncreas. Entonces aquí la probabilidad es que en adolescentes pues haya el 15% de probabilidad de que sufra diabetes, y de mayores de 30 años pues ya sube hasta un 50%. Entonces también estar checando el funcionamiento del páncreas es fundamental para estos pacientes. Ok, y pues una recomendación es a partir de los 10 años hacer la prueba de tolerancia a la glucosa anualmente. También la otra es la supervisión del hígado, ya que por el tipo de enfermedades da una disfunción del hígado, del 20 al 40% de disfunción del hígado.
es importante evaluar anualmente las pruebas hepáticas y utilizar terapia de reemplazo de sales biliares si es necesario. Por favor, la siguiente. Ok, como se mencionó antes, el pronóstico de vida de estos pacientes es de 37 años. En otras bibliografías lo manejaban de 39 años. No es, por decirlo así, no es mucha la vida de que pudiera llegar a los 60 años, pero ya en los años 70, como les mencioné, antes la probabilidad de vida era a los 8 años, entonces se ha avanzado y pues se están buscando alternativas para este tratamiento, para este tipo de enfermedad, pero pues ahorita es lo que se puede dar al paciente. Y pues de aquí ya de mi parte sería todo. Bueno, eso sería todo. Ok, de acuerdo. ¿Pueden poner la tabla ahí que les mandé de la... ¿Sí? ¿Está? Pero del tratamiento. Miren, fibrosis quística es un tema que normalmente se ve más en neumología pediátrica por lo que comentaban sus compañeros. La cuestión es de que la esperanza de vida, por ejemplo, en países europeos puede ser tan alta como 70 o 70 años. Prácticamente tiene una expectativa de vida, digamos, muy cercana a la normalidad. Sin embargo, en otros países, así como en México, la esperanza de vida obviamente es más corta. La esperanza de vida, como me enseñaron, aquí en México andará entre los 25 o 26 años, debido a que es una enfermedad que como prácticamente no se conoce mucho, pues evidentemente se diagnostica hasta etapas tardías. Algo muy importante es que fibrosis quística no es lo mismo que fibrosis pulmonar, eso es algo que debe quedar muy claro. La fibrosis quística es una enfermedad multisistémica. Como me enseñaron sus compañeros, la alteración principal es una mutación en el gen de la conductancia transmembranal de la fibrosis quística, que es un gen que se encarga de producir una proteína que regula principalmente el transporte de algunos iones como el cloro. Y eso pues condiciona en un momento determinado que al estar alterada esta proteína transportadora, las secreciones que se producen a nivel de la vía respiratoria, a nivel del tubo digestivo o a nivel pancreático, se vuelven más espesas. Normalmente lo que sucede en el aparato respiratorio, y por ejemplo en páncreas, es que la acumulación de secreciones vuelven más susceptible al individuo a adquirir infecciones, evidentemente, porque si hay más secreciones acumuladas que no se movilizan de forma adecuada, pues eso puede ser como un cambio de cultivo. Eso lleva a episodios de infección en forma repetitiva. En el caso de la vía respiratoria, pues las infecciones de forma repetitiva en un periodo corto de tiempo pues condicionan la presencia de bronquiectasia, que es básicamente la dilatación de bronquios. Y estas bronquiectasias pues pueden condicionar, entre otras alteraciones, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, producen evidentemente pérdida adicional de los mecanismos de aclaración de glucosilea, mayor acumulación de loco, mayor tasa de infecciones y prácticamente vuelve un círculo vicioso. El diagnóstico, como lo mencionan ahí, pues se hace básicamente mediante la prueba de cloro en sudor. Sin embargo, también se puede hacer las pruebas genéticas para determinar la existencia de mutaciones. Y normalmente este tipo de pruebas pues se le piden a pacientes en los cuales hay alguna alteración significativa en alguno de los órganos, ya sea la vía digestiva o vía respiratoria. E incluso también los pacientes pueden cursar con esterilidad debido a la oclusión de los conductos sexuales. Y pues eso en definitiva da como resultado una enfermedad multisistémica. Y creo que básicamente se está empleando para el tratamiento, solamente dirigido contra la mutación. Como vieron ahí y bien señalaron en la tabla, pues hay diversos tipos de mutaciones, y estas mutaciones pues condicionan la pérdida ya sea de la función, un intercambio rápido, una deficiencia, por ejemplo, de la proteína o del gen, y eso da como lugar distintos espectros de la enfermedad.
Ahorita que se trata básicamente de la actividades de parte lateral con tres alteraciones. En la tabla lo que son esos medicamentos con los que se dispone ahorita, por ejemplo, el Ipacastor, que lo hay aquí en México, el Tepacastor, el Omacastor, que son medicamentos que van dirigidos precisamente contra alteraciones de la mutación. La mutación más frecuente es delta F508, es delta, ¿okay? No es A, es delta F508. Mencionaban los compañeros que es la elección de la fenilalanina en la posición 508. Y sí, la alteración se encuentra básicamente en cromosoma 10. Entonces, este tipo de tratamientos, además del tratamiento de soporte, va dirigido precisamente en cierta medida a disminuir la alteración que existe a nivel de la mutación. Del tratamiento de soporte, usted dependerá de la gravedad de la enfermedad. Por ejemplo, si tiene una afección pulmonar, pues es lo que se tiene que priorizar. Tienen que recuperar en la medida posible o instalar medidas que mejoran el aclaramiento mucociliar para que la persona pueda movilizar las secreciones, pues, podríamos decir, secas que se encuentran atrapadas en la vía respiratoria. Normalmente lo que se da pues, son broncodilatadores, se puede dar también nebulizaciones con solución salina hipertónica y se puede agregar incluso otro medicamento que es la alfa-dorolata, que es una DNA que rompe los ácidos nucleicos de las proteínas del moco. Los vuelve más, prácticamente lo diluye, pero favorece su expectoración con mayor facilidad. Eso por un lado, para movilizar secreción, iniciar con dilatadores, solución hipertónica y ADN, ¿no? Alfa-dorolata. Por el otro lado, lo que mencionan los compañeros del tratamiento con antibióticos, pues sí, sobre todo en este tipo de pacientes, y en pacientes con bronquitis, como lo habían dicho en algún principio, la pulmonía ferruginosa puede ser un problema, porque los pacientes que tienen la pulmonía ferruginosa precisamente tendrán mayor grado de inflamación a nivel de la vía respiratoria. Y pues también están por el otro lado algunos antibióticos que se pueden dar de forma crónica, por ejemplo, como la acitromicina, para tratar de que con el efecto inmunomodulador que tienen, disminuir la inflamación a nivel bronquial. Claro que pues, también se tienen que tomar algunos muestras de esputo para dar tratamiento antibiótico dirigido, en dado caso que pues, sea una infección bacteriana, ya sea por colonización o una infección bacteriana aguda. Y bueno, también el tratamiento adicional pues, tiene que ver con la fisioterapia, como se llama ahí. Y básicamente la fisioterapia consiste en establecer medidas de aclaramiento mediante dispositivos que se utilizan para favorecer la movilización de secreciones. Entonces, en el caso de pacientes, por ejemplo, que tienen alteración a nivel de la vía biliar o la vía pancreática, por la misma acumulación de las secreciones, se puede dar incluso tratamiento suplementario con enzimas pancreáticas. Pues ya tratamiento dirigido también, por ejemplo, en pacientes que cursan con azoospermia o con infertilidad. Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda? Doctor, una pregunta. ¿Esta enfermedad se puede diagnosticar, por decirlo de cierta forma, antes del nacimiento? Es decir, en la etapa fetal. Perdón, te escuché muy bien. ¿Puedo repetir la pregunta? Bueno, si esta enfermedad se puede detectar antes del nacimiento, por decirlo, en la etapa fetal o embrionaria. Hay algunas enfermedades que sí se pueden diagnosticar. Por ejemplo, se puede hacer biopsia de vellosidades choriónicas, sobre todo para ver las alteraciones genéticas que tienen algunos individuos. En fibrosis quística en específico, los criterios diagnósticos se aplican pero después del nacimiento. Probablemente en algún caso en específico en el que se conozca que los padres son portadores, porque recordemos que es una enfermedad autosómica recesiva, pero si se tuviera la consideración de que los padres pudieran ser portadores de la mutación genética, pues en algún momento sí se pudiera realizar el estudio genético previo al nacimiento pues en este caso del paciente, pero básicamente digo, los criterios diagnósticos que se han establecido son pero para pacientes que ya
o sea, son después del nacimiento, vaya. No hay como tal un criterio diagnóstico de fibrosis quística que permita decir que el paciente va a tener la enfermedad, porque hay que recordar que pudiera tener una alteración genética, pero no manifestar como tal la enfermedad. Entonces, no, básicamente los criterios diagnósticos se aplican para después del nacimiento. Gracias, doctor. Sí. Agua y ¿Alguna duda? Bueno, mañana, ¿qué tema tienes, perdón? ¿No estás en clase? Estás grabando nada. ¿En discasia? Ok. ¿En discasia le toca a mí o le toca a Lima? No recuerdo muy bien. Le toca al siguiente equipo. Ok, muy bien. Bueno, entonces... Doctor, nosotros tenemos una situación. Bueno, lo que pasa es que mi compañero Miguel tiene una situación el día martes y ese día nos toca exponer a nosotros. Entonces hablamos con el equipo 4 para ver si había posibilidad de que ellos expusieran ese día y nosotros expusiéramos el día miércoles. No sé, ellos nos dijeron, las chicas nos dijeron que no había ningún problema. No sé si haya algún problema con que expongamos nosotros el día miércoles. Nos toca cáncer de pulmón. Ok, sí, no hay problema. Gracias. El día de mañana, déjenme checar nada más hoy la cuestión de lo de la evaluación que vamos a tener el día de mañana, que ya está aquí, lo que digamos de los temas. Lo de salud en el transcurso de la tarde, a qué hora sería mañana. Trataré de que sea más o menos como esta misma hora. ¿Está bien? Sí, bueno. Entonces, les aviso en el transcurso de la tarde a qué hora va a ser el examen mañana. Bueno, entonces pónganse a estudiar. Nos vemos mañana.